Si analizamos al presidente ruso, Vladimir Putin, podemos observar a un líder cuya visión y estrategia están profundamente marcadas por su pasado en el KGB y su firme creencia en la restauración del orgullo nacional de Rusia. Putin se presenta como un estratega calculador que prioriza la soberanía y la grandeza de su nación, incluso si eso implica asumir riesgos que otros líderes evitarían. Su enfoque en la fuerza, tanto militar como política, y su deseo de asegurar un legado histórico lo convierten en una figura clave en la actual dinámica global, especialmente en el conflicto en Ucrania. Para Putin, el enfrentamiento en Ucrania no es simplemente una guerra territorial, es una batalla por el prestigio y la posición de Rusia como una potencia influyente en el escenario internacional. Desde su perspectiva, ceder en este conflicto no es una opción, ya que pondría en riesgo su visión del futuro de Rusia y su propio legado. Esta mentalidad explica su disposición a tomar decisiones que, desde un punto de vista occidental, pueden parecer extremas, pero que para él son parte de una estrategia para mantener la iniciativa y proyectar fuerza. Occidente, liderado por Estados Unidos y la OTAN, está librando una peligrosa partida contra un adversario tan impredecible como decidido. Las sanciones económicas, el apoyo militar a Ucrania y la constante presión diplomática han asestado duros golpes a Rusia, pero también han creado un riesgo creciente: empujar al Kremlin hasta un punto de no retorno. Vladimir Putin, conocido por su determinación y su rechazo a mostrar debilidad, podría considerar medidas extremas si percibe que su liderazgo o la estabilidad de Rusia están en peligro. Estas acciones, lejos de ser simbólicas, podrían tener consecuencias devastadoras, desde un conflicto regional intensificado hasta una escalada global sin precedentes. La clave radica en encontrar un equilibrio extremadamente delicado entre respaldar a Ucrania y evitar que Rusia se sienta totalmente acorralada, un error que podría costarle al mundo más de lo que está preparado para asumir. Весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Они чего, этого не понимают, что ли? Это люди, знаете, это люди, которые не прошли через тяжелые испытания. Они уже забыли, что такое война. Вот мы, даже наше сегодняшнее поколение, прошли вот через такие тяжелые испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе. Сейчас, в условиях конфликта на Украине, заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. ¿Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial? El mundo está cambiando, y no de la manera que imaginábamos. Desde Ucrania hasta Taiwán, los ecos de la historia resuenan con fuerza. Lo que comenzó como un conflicto regional ha evolucionado hacia una crisis global que involucra a las principales potencias. Hoy no hablamos de una simple disputa territorial, hablamos de una lucha por la hegemonía global y por el equilibrio de poder. Ambas partes, Rusia y la OTAN, están atrapadas en un conflicto con difícil salida. Rusia no puede aceptar no ganar, ya que eso pondría en peligro su legitimidad y su influencia en el mundo. Occidente, por su parte, no puede abandonar a Ucrania sin comprometer su credibilidad y cohesión. Como alianza, cada paso que se da aumenta las tensiones y hace más difícil encontrar una solución clara. Pero para entender realmente por qué este conflicto parece no tener resolución, debemos analizar las dinámicas internas y externas de cada lado, comenzando con Rusia. That's smoke, Janie. It's just a fire.
Para Rusia, este conflicto no es solo una guerra por Ucrania, es una lucha por su propia supervivencia como potencia. Cualquier resultado que no consolide su control sobre Crimea y el Donbass sería visto como una derrota estratégica. Pero ¿por qué Rusia está tan comprometida? Analicemos sus objetivos, su capacidad de resistencia y el papel de sus aliados. ¿Por qué no puede permitirse perder? 1. Objetivos estratégicos. Rusia considera que la expansión de la OTAN hacia el este es una amenaza directa a su seguridad. Crimea y el Donbass no son solo territorios, son símbolos de influencia y orgullo nacional. Perderlos sería catastrófico para la narrativa interna del Kremlin. 2. Legitimidad interna del liderazgo. Putin ha construido su régimen sobre la idea de devolverle a Rusia su grandeza. Una derrota dañaría su imagen frente a las élites y la población, poniendo en riesgo la estabilidad política interna. ¿Pero qué capacidad tiene para aguantar? 1. Economía. A pesar de las sanciones, Rusia ha logrado mantener su economía funcionando gracias a sus exportaciones de energía, principalmente hacia China e India. Las reservas de oro y divisas acumuladas antes del conflicto han permitido mitigar los impactos más graves. 2. Resiliencia militar. Rusia ha demostrado una capacidad significativa para mantener el conflicto activo durante años, adaptándose a las limitaciones tecnológicas impuestas por las sanciones. La ayuda militar de aliados como Corea del Norte e Irán refuerza su posición. Sus aliados. 1. China. Aunque no apoya abiertamente la guerra, China ofrece respaldo económico y diplomático, lo que le permite a Rusia resistir la presión internacional. 2. Irán y Corea del Norte suministran drones, municiones y personal militar, proporcionando a Rusia los recursos necesarios para prolongar el conflicto. Con esta combinación de objetivos inamovibles, recursos significativos y aliados estratégicos, Rusia no tiene intención de retirarse. Ahora veamos el otro lado del conflicto. Para Occidente, la guerra en Ucrania no es solo una defensa de la soberanía de un país, es una lucha por preservar el orden internacional basado en normas. Si la OTAN permite que Rusia se quede con territorios ocupados, no solo perdería credibilidad, sino que también enviaría un mensaje de debilidad al resto del mundo. ¿Por qué no puede abandonar? 1. Credibilidad como bloque. La OTAN ha posicionado su apoyo a Ucrania como un principio fundamental de defensa colectiva. Si fracasa, la alianza podría quedar debilitada frente a futuros desafíos. 2. Unidad interna. Países como Polonia y los Bálticos dependen de la OTAN para su seguridad. Una retirada unilateral de alguno de los grandes aliados, como Estados Unidos, podría fracturar la alianza. 3. Implicaciones globales. Si Rusia logra mantener sus territorios ocupados, esto podría inspirar a otras potencias, como China, a actuar de manera similar en Taiwán. Su capacidad para aguantar. 1. Economía. Aunque la guerra ha afectado a Europa económicamente, los países de la OTAN aún tienen recursos y estabilidad política para seguir apoyando a Ucrania. 2. Apoyo militar. La OTAN cuenta con tecnología militar avanzada y una infraestructura logística que supera a la de Rusia, lo que le permite mantener un flujo constante de ayuda a Ucrania. Sus aliados. 1. Estados Unidos es el principal proveedor de ayuda militar y económica a Ucrania. Sin su apoyo, la OTAN perdería su capacidad de sostener el conflicto. 2. Unión Europea. Aunque no todos los países europeos están igualmente comprometidos, la mayoría sigue alineada con el objetivo de contrarrestar la agresión rusa. Sin una resolución clara, la OTAN no puede permitirse abandonar el conflicto. Pero si ninguna de las partes está dispuesta a ceder, ¿qué significa esto para el futuro? 面对台独势力分裂活动和外部势力干涉台湾事务的严重挑衅，我们坚决开展反分裂、反干涉重大斗争，展示了我们维护国家主权和领土完整、反对台独的坚强决心和强大能力。解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。我们坚持以最大诚意、尽最大努力，
争取和平统一的前景，但绝不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。 Primera Guerra Mundial. 1. Percepción previa. Antes de la Primera Guerra Mundial, muchos líderes europeos creían que un conflicto global era improbable. La interconexión económica y la diplomacia de la época llevaron a pensar que las naciones evitarían la guerra a toda costa. Sin embargo, las tensiones nacionalistas, las alianzas rígidas y los deseos de expansión territorial crearon un polvorín. Cuando el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914 encendió la chispa, la escalada fue rápida e incontrolable. 2. Escalación. Aunque comenzó como un conflicto regional entre Austria-Hungría y Serbia, las alianzas militares, Triple Entente y Triple Alianza, arrastraron rápidamente a las potencias europeas. Cada país se movilizó creyendo que podía ganar rápidamente, pero las expectativas de una guerra corta se transformaron en 4 años de guerra total. 3. Liderazgo. Los líderes de la época no eran figuras tan dominantes como lo fue Hitler después. Sin embargo, estaban atrapados por sistemas de alianzas y por una mentalidad de prestigio nacional que les impedía retroceder. La falta de comunicación efectiva y la desconfianza entre potencias agravaron la situación. Segunda Guerra Mundial. 1. Percepción previa. Tras la devastación de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de las potencias estaban convencidas de que un nuevo conflicto global era impensable. Incluso cuando Adolf Hitler comenzó su política expansionista en los años 30, muchos líderes occidentales creían que podían contenerlo a través de la diplomacia y la concesión, como en los acuerdos de Múnich, 1938. 2. Escalación. La Segunda Guerra Mundial no comenzó como un conflicto brutal y total, sino que escaló gradualmente. Alemania, bajo Hitler, primero se anexó Austria, luego los Sudetes y, finalmente, invadió Polonia en 1939. Fue entonces cuando las potencias aliadas, Reino Unido y Francia, declararon la guerra. Pero incluso entonces no se esperaba que se convirtiera en un conflicto mundial. Sin embargo, la combinación de estrategias agresivas de Alemania y Japón y la entrada de Estados Unidos transformaron rápidamente la guerra en un enfrentamiento global. 3. Liderazgo. Adolf Hitler era un líder carismático, autoritario y obsesionado con la expansión territorial y el orgullo alemán. Su visión de una Alemania dominante lo llevó a tomar decisiones extremas, desafiando las reglas internacionales y convencido de que nadie lo detendría. Esta actitud tiene similitudes con la mentalidad de Vladimir Putin, quien también busca restaurar la influencia perdida de su país y enfrenta sanciones y presiones con una postura desafiante. Similitudes con el conflicto actual. 1. Subestimación del riesgo. En ambas guerras mundiales, los líderes subestimaron la probabilidad de una escalada catastrófica. Hoy, la comunidad internacional parece confiar en que el conflicto en Ucrania se mantendrá regional, olvidando que las guerras globales comenzaron como conflictos localizados. 2. Liderazgo. Autocrático. Tanto Hitler como Putin son líderes autoritarios, con una visión centrada en el orgullo nacional y una voluntad de desafiar el orden internacional. Ambos justificaron sus acciones por la necesidad de proteger sus intereses nacionales y recuperar la grandeza de sus países. 3. Falsa seguridad inicial. Antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las potencias estaban convencidas de que la interdependencia económica o la diplomacia evitarían un conflicto. Hoy, esa misma lógica se aplica, a pesar de las tensiones crecientes y las amenazas explícitas. 4. Escalada progresiva. Igual que en las guerras mundiales, el conflicto en Ucrania ha ido escalando. Comenzó con la anexión de Crimea en 2014, pasó a una guerra limitada en el Donbass y ahora involucra a grandes potencias, con apoyo militar masivo de Occidente. ¿Estamos siguiendo los mismos pasos? Sí. En muchos sentidos, estamos repitiendo los errores del pasado. Subestimamos a Putin, creyendo que no cruzará ciertas líneas. Confiamos en que las sanciones económicas y la presión diplomática evitarán una escalada. Como se pensó con Alemania en los años 30, ignoramos las señales de advertencia, creyendo que la racionalidad prevalecerá sobre el orgullo y la obsesión por el poder. Si no se toman medidas efectivas para frenar la escalada y abrir canales de diálogo, el riesgo de que el conflicto en Ucrania se transforme en algo mucho más grande, incluso una guerra global, es
real y preocupante. La historia nos advierte, el orgullo y la inacción son las semillas de las peores tragedias humanas. Estamos ante un conflicto que parece no tener solución. Rusia no puede aceptar una derrota, y la OTAN no puede abandonar sin comprometer su credibilidad. Pero ¿qué pasa si ambas partes permanecen en este punto muerto? ¿Es posible llegar a un acuerdo donde nadie gane ni pierda? 1. Posible escenario de empate. Para que un alto el fuego sea aceptable para Rusia, el acuerdo tendría que incluir la captura total del Donbass bajo control ruso, ya que sin ello el Kremlin no podría presentar el desenlace como una victoria. Además, sería necesario comprometerse a que Ucrania no podrá unirse a la OTAN ni albergar bases militares de Estados Unidos en su territorio, pues estas son demandas clave para la seguridad percibida de Rusia. Por otro lado, Ucrania y la OTAN solo aceptarían estos términos si se garantizan su soberanía sobre el resto del territorio ucraniano, junto con un compromiso internacional para la reconstrucción y el fortalecimiento de su economía y defensa interna. Sin embargo, aceptar la paz bajo estas condiciones sería extremadamente difícil. Para Ucrania, significaría renunciar a su soberanía, traicionar a su pueblo y quedar vulnerable ante futuras agresiones rusas. Para la OTAN, implicaría un golpe a su credibilidad, un precedente peligroso y un fracaso estratégico que fortalecería a Rusia y a otros regímenes autoritarios. 2. Riesgos de una escalada. Sin un acuerdo que cumpla estas condiciones mínimas, el conflicto corre el riesgo de intensificarse. Esto podría llevar a una guerra más amplia e incontrolable, especialmente si otros actores como China o Irán deciden intervenir activamente, lo que aumentaría la tensión geopolítica global. 3. Impacto económico. Aunque la guerra no se basa en intereses económicos, sí hay actores que obtienen beneficios de su prolongación. La industria armamentística en Occidente experimenta un auge en la producción y exportación de armas, mientras que Rusia sigue obteniendo ingresos por la venta de energía, aunque a un costo elevado. Entonces, ¿cuál podría ser el desenlace definitivo? Predecirlo con certeza es un desafío, ya que cualquier evento inesperado podría modificar de manera significativa el curso del conflicto. Sin embargo, un análisis exhaustivo permite plantear las siguientes probabilidades para los escenarios más viables. 1. Paz negociada, con concesiones mutuas, 55%. Ambas partes acuerdan un alto el fuego con concesiones estratégicas. Para Rusia, control total del Donbass y Crimea, garantías de que Ucrania no ingresará a la OTAN ni permitirá bases extranjeras. Para Ucrania, preservación del resto de su territorio, garantías internacionales de seguridad y apoyo económico masivo para su reconstrucción. Factores clave: agotamiento militar y económico de ambas partes y presión internacional para evitar una escalada. 2. Escalada global, 30%. El conflicto escala a nivel global debido a errores de cálculo, incidentes directos o el uso de armas nucleares tácticas por parte de Rusia. Factores: involucramiento más directo de la OTAN o actores externos como China o Irán. 3. Derrota de Ucrania, 15%. Rusia intensifica su ofensiva y logra avances significativos. Ante el costo político, económico y el riesgo de escalada global, la OTAN decide limitar o detener su apoyo militar a Ucrania. Ucrania, sin recursos suficientes, se ve obligada a aceptar una derrota militar parcial o completa, lo que lleva a un gobierno favorable a Rusia. Factores: una crisis política en Occidente que reduzca el apoyo a Ucrania. La incapacidad de Ucrania de sostener una guerra prolongada sin ayuda militar y financiera externa. El uso de medidas extremas por parte de Rusia, como armas nucleares tácticas, para forzar la rendición.